La escritura. Esta es la escritura. La interpretación de ella sola se interpreta a sí mismo en la correlación entre versículos y en lo que ha dicho en cada uno de los versículos con lo que ha dicho en otros versículos. De modo que su interpretación es su correlación de ella entre lo que se ha dicho en un texto con lo que se ha dicho en otro texto. Hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir a esto? Que hay ciertos párrafos, que hay versículos en la escritura, que el conocimiento de la escritura o el conocimiento de la escritura no se tiene. En el Antiguo Testamento se piensa que cuando se habla de Yod, Hei, Vav, Hei, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Hebreos, cuando aquí está hablando, en el libro de los Hebreos se piensa que aquí cuando habla respecto aquí, dice muchas veces y de varias maneras, hace mucho tiempo Dios habiendo hablado en los padres, en los profetas, en los últimos días ha hablado por el Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas mediante quien hizo el mundo. Se piensa que cuando habla aquí, piensa que aquí la escritura está hablando del Padre. No está hablando del Dios creador del Antiguo Testamento. Y esta es la conclusión que ellos tienen, que cuando habla la escritura aquí en Hebreos, ellos piensan que muchas veces y de varias maneras hace mucho tiempo Dios habiendo hablado en los padres, en los profetas, en los últimos días, los días estos ha hablado por nosotros, para nosotros por su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, mediante quien y él hizo el mundo. Entonces está hablando del Padre, no de el creador, sino no de Yod Hei Vav Hei, el Dios del Antiguo Testamento. Y aquí ellos y los que estudian la Escritura o los llamados entre comillas cristianos piensan que aquí habla de Yod Hei Vav Hei, cuando no, sino que está hablando del Padre, de la magnífica gloria o del poder. Punto. Y esa es la confusión, porque después se llega a conocer que el Hijo es el que es el creador. Por tanto, el Hijo es el que es el Dios del Antiguo Testamento y no el Padre. Es el Hijo, el Creador, es el Hijo, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos. Es por tanto el Creador, es el Dios del Antiguo Testamento. Punto. Entonces, aquí, cuando está hablando, no habla del Dios creador del Antiguo Testamento, sino que está hablando del Padre. Muchas veces y de varias maneras, hace mucho tiempo Dios habiendo hablado a los padres en los profetas, en última los días estos ha hablado por nosotros, para nosotros, por su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, mediante quien y él hizo el mundo. Mediante quien él hizo el mundo. Quien siendo el resplandor de su gloria, entonces está hablando del Padre, no del Creador, punto. Y el otro verso es, en la cual está la confusión, el otro verso es el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan 1:1, al principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios. Sabemos quién es la palabra, quién es el Hijo. Entonces, aquí está hablando de la doctrina del Hijo y del Padre, y sabemos del Padre y del Hijo. Está hablando de la doctrina del Padre y del Hijo. Entonces, la nueva doctrina, el nuevo conocimiento, la doctrina del Padre y del Hijo. Al principio estaba la palabra. Aquí está hablando del Hijo, el cual es el creador, que ha dicho en Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 10, en la doctrina del Hijo y del Padre, o del Padre y del Hijo. La doctrina del Padre y del Hijo. Punto. El Hijo es el creador, y aquí está hablando otra vez del Padre y del Hijo, aunque aquí para el Hijo usa el término logos y para el Padre usa el término teos. Al principio estaba la palabra, o el Hijo, o el logos, y la palabra estaba con teos. Y aquí con el término teos no está hablando del creador, el cual es el Hijo, sino que está hablando del Padre, del Padre de la magnífica gloria o del poder. Está hablando de la magnífica del Padre, está hablando del Padre, del Padre de la magnífica gloria o del poder. Y Dios estaba la palabra, o Dios era la palabra, o era el Logos, el cual ya era antes de todas las cosas, y el cual Logos es el Hijo y es el Creador. Ahí, entonces, esa es la confusión que los llamados cristianos tienen. Que piensan que en el Nuevo Testamento cuando está hablando de Dios, piensa que ellas hablan del Dios, piensa que hablan del Creador o del Dios, del Hijo, el Dios el Dios del Antiguo Testamento, cuando no es así, sino que está hablando
en el Nuevo Testamento está hablando del Padre, del Padre de la magnífica gloria o del poder. Punto. Y esa es la confusión que ellos tienen, que no entienden la verdad de la Escritura. Y por eso están confundidos y por eso ellos se confunden. Punto. En el libro de los Hebreos, en el capítulo número 1, habla del Padre, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, el versículo número 1, en los dos versículos, el versículo número 1 del libro de los Hebreos, del capítulo número 1, y en el versículo número 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, habla del Padre. Y el Padre no es el Hijo, sino que el Hijo, aunque es el que es Teos, ha existido. Ha existido con el Padre antes de todas las cosas, y ya era Teos, y es el Creador, y no es el Padre, y no es el Padre, y no es el Padre, y no es procedente de quien son todas las cosas, por tanto no es el Padre, punto. Y ese Hijo no es el Padre. Ese Hijo, aunque es el que es Teos, no es el Padre, sino que es el Hijo, punto. 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 Y aquí acabó este audio. Este video es mío. Punto.